Bienvenidos a Noticia y Verdad con Héctor Valenzuela, un espacio donde encontrarás información nacional, local e internacional con el mensaje de Dios para tu vida. Quédate con nosotros. Hoy es martes 24 de marzo del 2026, estás en Noticia y Verdad. Noticia y Verdad es el espacio donde escuchas la información del momento y la conectamos con el mensaje de Dios para tu vida. Te presentamos las principales noticias que desarrollaremos el día de hoy. Encuesta de Datum revela que el 80% de peruanos desconoce cómo votar en las próximas elecciones. Jorge Ayasta jura como nuevo ministro de Energía y Minas tras renuncia de Ángelo Alfaro. Información internacional: Donald Trump anuncia cese temporal de ataques a infraestructuras en Irán. Volatilidad en el precio del petróleo tras el anuncio de tregua parcial. Trágico accidente aéreo en Colombia. Despegue de avión militar deja 8 fallecidos y decenas de heridos. En el ámbito cristiano, profesor cristiano en Estados Unidos gana indemnización por defensa de la libertad religiosa. Evangelismo creativo logra avances sin precedentes en Japón. Y en ciencia y salud, nuevos avances en la detección precoz de enfermedades mediante inteligencia artificial. En Respuestas en Génesis, hoy nos hablarán acerca de la mosca de la fruta y lo que afirman los científicos acerca de este insecto que de aquí a 40 millones de años las moscas de la fruta seguirán siendo moscas de la fruta. En La Voz de los Mártires conoceremos también lo que ha ocurrido en Etiopía, este país africano donde también hay persecución a los cristianos. Queremos agradecer al Centro Especializado en Salud Mental y Terapia del Lenguaje Confía de nuestra hermana la licenciada Mónica Castañeda. Si a tu hijo no se le entiende al hablar o no dice las palabras que corresponden a su edad, no dejes que pase más el tiempo y comunícate al 984-329232. Repito, 984-329232. Atenciones presenciales y virtuales. Iniciamos con el desarrollo de la información para el día de hoy, martes 24 de marzo del 2026. Encuesta de Datum revela que el 80% de peruanos desconoce cómo votar en las próximas elecciones. Un reciente estudio de opinión realizado por la encuestadora Datum ha encendido las alarmas en el sistema electoral peruano. Según el informe, 8 de cada 10 ciudadanos manifiestan no tener claridad sobre el procedimiento correcto para emitir su voto en los próximos comicios generales. Esta preocupante falta de información se acentúa en las zonas rurales y entre los jóvenes que acudirán a las urnas por primera vez. Ante este panorama, diversos analistas y representantes de la sociedad civil han hecho un llamado urgente a la OMPE y al Jurado Nacional de Elecciones para intensificar las campañas de educación cívica y evitar un ausentismo histórico o una alta tasa de votos nulos. Lo venimos señalando días anteriores. Debido a la cantidad de partidos políticos que participan en esta contienda, se hace un poco complicado emitir el voto. Por eso también se hace un llamado a la ciudadanía para que procuren la información y de tal forma que puedan ejercer su voto el 12 de abril de manera correcta. Jorge Ayasta jura como nuevo ministro de Energía y Minas tras renuncia de Ángelo Alfaro. En una ceremonia oficial en Palacio de Gobierno, Jorge Ayasta, quien hasta ayer se desempeñaba como viceministro de Electricidad, juró como nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas. Su designación se produce de manera inmediata tras la sorpresiva renuncia de Ángelo Alfaro. Ayasta asume el cargo en un momento crítico marcado por las recientes advertencias del exministro Gonzalo Tamayo, quien señaló que el sistema de transporte de gas en el Perú es extremadamente vulnerable debido a la carencia de un segundo ducto de respaldo nacional. El nuevo ministro tendrá el reto de garantizar la seguridad energética y destrabar proyectos de infraestructura vitales para nuestro país.
Información internacional: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia cese temporal de ataques a infraestructuras en Irán. En un giro inesperado, se ha dado un respiro a la geopolítica mundial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una pausa de 5 días en los ataques aéreos planificados contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética de Irán. El mandatario estadounidense afirmó que la decisión se tomó tras haber mantenido conversaciones muy buenas y productivas con representantes de alto nivel de Irán, lo que podría abrir una ventana para una resolución total del conflicto. Sin embargo, desde Teherán, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha negado oficialmente la existencia de tales negociaciones, calificando las declaraciones de Trump como una estrategia para manipular los precios del petróleo. Estás en Noticia y Verdad. Recuerde que Noticia y Verdad, que es el espacio donde usted que escucha la información del momento y la conectamos con el mensaje de Dios para tu vida. Volatilidad en el precio del petróleo tras el anuncio de tregua parcial en Medio Oriente. El mercado energético global reaccionó de inmediato al anuncio de la Casa Blanca. El precio del barril del crudo se registró una caída significativa tras semanas de alzas constantes, aliviando temporalmente los temores de un desabastecimiento masivo por el bloqueo del estrecho de Hormuz. No obstante, los expertos financieros advierten que la incertidumbre persiste y la volatilidad se mantiene alta, ya que el ejército israelí ha anunciado que continuará con sus propias oleadas de ataques contra objetivos estratégicos en la capital iraní. Esto independientemente de la pausa solicitada por Washington. A esta hora te presentamos a este espacio muy interesante con Mónica Castañeda. Te presentamos Tesoros Eternos. Más que el oro, más que el mar, tu palabra es mi hogar. Tesoros que no morirán, en mi alma siempre vivirán. Esperamos el día final en confianza o con temor. Bienvenidos a un nuevo segmento y espacio de Tesoros Eternos. Agradecidos a Dios de que nos da esta oportunidad especial de poder llegar a ustedes día a día con este segmento. Y sabemos que cada momento que podemos extraer y podemos profundizar y también podemos sumergirnos en la palabra de Dios, encontramos maravillosos tesoros que no perecen y que no caducan nunca. Así que el día de hoy estaremos hablando en Tesoros Eternos de una libertad que muchos anhelan, pero que pocos experimentan. ¿Alguna vez has sentido ese miedo frío de que si hoy fuera tu último día en esta vida, no estarías listo para ver a Dios? Ese temor al juicio que nos habla el apóstol Juan en su primera carta del capítulo 4 en el versículo 18. Nace porque el que teme espera el castigo, y ese miedo tiene dos raíces. O estás intentando ser bueno por tus propios méritos, lo cual es imposible, o estás cargando pecados que aún no has entregado en la cruz. Vivir ignorando el pecado o tratando de ser bueno sin Cristo es como caminar por una cuerda floja, siempre con la duda de si caerás. Vamos al texto en el versículo 16 de la parte B, cuando nos habla de la esencia de Dios, de quién es Dios. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Vamos con una ilustración para poder explicar estos dos contrastes. La ilustración: el viajero y la mochila de piedras.
Imagina a un viajero que camina hacia una ciudad hermosa, pero lleva una mochila llena de piedras pesadas. Cada piedra representa un pecado, un resentimiento o una falta de arrepentimiento. El viajero tiene miedo de llegar a la puerta de la ciudad porque sabe que el rey es justo y no permite piedras adentro. Entonces se detiene a mitad del camino, angustiado, tratando de pulir, de limpiar las piedras para que parezcan joyas o escondiéndolas bajo su ropa. Pero el peso lo agota y el miedo lo paraliza. A diferencia de él, hay otro viajero que llegó a una cruz a mitad del camino. Allí se arrodilló, abrió su mochila y entregó cada piedra al Salvador. Ahora camina ligero, no porque sea perfecto, sino porque va de la mano con el Hijo del Rey. Él no teme llegar a la puerta, anhela llegar para abrazar a quien le quitó el peso. Vivir como Jesús vivió en este mundo significa vivir en esa transparencia con el Padre. El pecado oculto alimenta el temor, pero el arrepentimiento abre la puerta al amor perfecto de Dios. No se trata de decir, soy buena persona. Se trata de reconocer que sin Cristo estamos perdidos. La confianza frente al juicio que llegará en ese día final no es para los que nunca fallaron, sino para los que, habiendo fallado, corrieron a los brazos de Jesús y permanecieron en su amor. Querido amigo, amiga, si hoy tú vives con esa duda de la salvación, con esa intranquilidad que te quita la paz por las noches, hoy es el día para resolverlo. No esperes a que sea tarde. Confiesa hoy tus pecados. Ríndete a Cristo y deja de intentar salvarte a ti mismo. Pasa del temor al castigo, de ese temor al castigo, pasa al amor de un hijo que sabe que es perdonado. Solo así, cuando Él venga o cuando te llame a su presencia, podrás comparecer, estar frente a Él con toda confianza, porque ya no eres un extraño, sino alguien que caminó en comunión, en una relación tan cercana con el Señor. Muchas gracias por haberme acompañado en este espacio de Tesoros Eternos. Para mí es de gran bendición llegar a tu hogar y a tus oídos y a tu corazón con el mensaje poderoso, edificante, transformador, que nos salva, nos rescata y nos puede dar la vida eterna y esa salvación que nuestra alma necesita. Muchas gracias. Hasta la próxima. Estás en Noticia y Verdad. A esta hora te presentamos información internacional. Trágico accidente aéreo en Colombia. Despegue de avión militar deja 8 fallecidos y decenas de heridos. Una tragedia ha conmocionado a la región tras el accidente de un avión de la Fuerza Aérea Colombiana durante la maniobra de despegue. El último reporte oficial confirma el fallecimiento de 8 personas y más de 80 heridos, muchos de ellos en estado crítico. El gobierno colombiano ha movilizado brigadas de emergencia y unidades de cuidados intensivos para atender a los sobrevivientes, mientras que se inician las pericias para determinar si el siniestro se debió a una falla técnica o a factores climáticos. Queremos agradecer a nuestros hermanos y amigos también que nos pueden escuchar a través del Facebook. Recuerde que tenemos una página en el Facebook, la página de un servidor, Héctor Valenzuela Cuba. En esa página quedan registrados todos los programas que emitimos día a día y usted puede escucharlo en el momento que usted disponga. También tenemos un número celular que es el 996-358-557. Repito, 996-358-557. Si hubiese alguna pregunta para participar en el espacio Consúltele a la Biblia, o de repente alguna sugerencia o
se requiere alguna aclaración de lo que compartimos día a día, vertimos en tu espacio Noticia y Verdad, le agradeceremos nos envíe un mensaje al WhatsApp 996-358-557. En el ámbito cristiano, profesor cristiano en Estados Unidos gana indemnización por defensa de la libertad religiosa. El sistema judicial de Estados Unidos falló a favor de John Kluge, un profesor de música que fue obligado a renunciar tras negarse por motivos de fe y conciencia a utilizar pronombres que no correspondían al sexo biológico de sus alumnos. Tras una larga batalla legal, Kluge recibirá una indemnización de $650,000. Líderes de organizaciones cristianas han celebrado este veredicto como un hito en la protección de la libertad de conciencia, reafirmando que ninguna institución puede coaccionar a un ciudadano a actuar en contra de sus creencias religiosas profundamente arraigadas. Interesante esta noticia, ¿no? Obligándole a un profesor a que pueda llamar, ¿no?, probablemente a alguno de sus alumnos con un pronombre que no corresponde, ¿no?, a su identidad, a su sexo biológico, ¿no? Es decir, a una persona que biológicamente es varón no se le puede decir ella. Se tiene que usar el pronombre él para referirse a un hombre biológicamente hablando. Y esto es lo que se le está obligando a este profesor a usar el pronombre que probablemente el alumno quería que se le llame según su propia concepción o identidad para él, ¿no? Así que esto es muy interesante. La verdad que son tiempos muy difíciles donde la libertad de conciencia, ¿no?, la libertad de fe, son cosas muy valiosas que se debe proteger. Así que son tiempos difíciles donde hay un crecimiento de la degeneración, se está alejando de los principios, de los valores que nos enseña la palabra de Dios, claramente. Todo esto tiene que ver con esta ideología de género donde hay una perversión, donde ellos manifiestan que la identidad del ser humano se va construyendo y no lo determina el sexo biológico con el cual uno ha nacido. Estas son las confusiones, estas son las distorsiones de la realidad, producto o resultado de un alejamiento de la verdad de la palabra de Dios. Evangelismo creativo logra avances sin precedentes en Japón. Nuevas estrategias misioneras basadas en el evangelismo creativo están rompiendo barreras culturales en Japón, un país históricamente resistente al cristianismo. Mediante el uso de expresiones artísticas contemporáneas, música y apoyo en salud mental, las comunidades cristianas han visto un incremento notable en el interés de la juventud japonesa por el mensaje del evangelio. Iglesias en Tokio y Osaka informan que este enfoque relacional y artístico está permitiendo que los valores bíblicos sean percibidos de una manera fresca y relevante para la sociedad nipona actual. Sí, ¿no? En especial la juventud de Japón. Japón es uno de los países que presenta estadísticas altas de suicidio. También una juventud quizás enfocada mucho en el materialismo y la exigencia de los padres en el estudio, ¿no? Al extremo ya ha generado mucho suicidio en la juventud. Y Japón, que se ha caracterizado por ser un estado, una nación muy reticente, muy difícil de permear con el evangelio, a través de nuevas formas de presentar el evangelio, están siendo relevantes, significativos para la sociedad en Japón. Te presentamos a esta hora tu espacio Respuestas en Génesis. Bienvenidos a Respuestas Hoy. Soy Joe Owen de Respuestas en Génesis. Las moscas de la fruta siempre van a ser moscas de la fruta. Se van a sorprender con esto.
Los investigadores que estudian las mutaciones en las moscas de la fruta han determinado cómo los próximos 40 millones de años moldearán la evolución de la humilde mosca de la fruta, y los resultados dan miedo. En 40 millones de años, las moscas de la fruta serán moscas de la fruta. Solo tendrán alas ligeramente diferentes. Cuando los evolucionistas señalan ejemplos de evolución, citan ejemplos como este: moscas de la fruta produciendo más moscas de la fruta. ¿Por qué? Porque los únicos ejemplos que tienen son pequeños cambios dentro de la misma clase, y esto no tiene nada que ver con la evolución. Esto confirma la enseñanza bíblica de que los organismos se crearon para reproducirse según su tipo o clase dentro de la familia de la cual Dios los creó. Si quieres aprender más sobre nuestros orígenes, el Génesis, la creación y el Evangelio, visita nuestra página web respuestasengenesis.org, respuestasengenesis.org. El día de hoy, una vez más, escuchamos al Ministerio de Apologética y Defensa de la Fe, Respuestas en Génesis, enfrentando abiertamente, sí, a la teoría de la evolución. Nos hablaron el día de hoy de las moscas de la fruta y los estudios, ¿no? Los estudios científicos que dicen que dentro de 40 millones de años las moscas de la fruta seguirán siendo moscas de la fruta, solo con ligeras variaciones en sus alas. Y esto obviamente confirma una vez más lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña, según leemos en Génesis capítulo 1, versículo 24, que los animales que Dios creó fueron creados de esta manera. Génesis 1:24 dice: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Así como decía el día de hoy, respuestas en Génesis, que Dios creó, sí, Dios creó a los distintos organismos, ¿no es cierto?, animales, insectos, etcétera, según su tipo, dentro de una familia, y esa variedad. Aquí dice literalmente, Génesis 1:24, dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Variedad. Muy diferente es el argumento que presenta la evolución, que dicen que cual un árbol, todo se origina a partir de un organismo. Pero lo que enseña la palabra de Dios es una diferente forma, que es cual bosque, ¿no? Es decir, la creación con sus variedades. Y una mosca, como dice aquí, o la mosca de la fruta, va a seguir siendo mosca después de 40 millones de años. Una vez más, afirmando la palabra bendita de Dios, que es la verdad. Sí, una vez más decimos, ¿por qué? Porque todo lo que relata las Escrituras es verdad y podemos confiar plenamente en ella, porque proceden de un Dios verdadero, de un Dios cuya característica es la verdad. Él es santo, Él no puede mentir. Así que todo lo que la Biblia expresa, manifiesta, que es la palabra de Dios, es verdad, no hay error en ella, no hay equivocación. Estás en Noticia y Verdad. Noticia y Verdad es el espacio donde escuchas la información del momento y la conectamos con el mensaje de Dios para tu vida. Información de salud y bienestar, nuevos avances en la detección precoz de enfermedades mediante la inteligencia artificial. Un equipo internacional de investigadores ha presentado un sistema de monitoreo preventivo capaz de identificar riesgos de enfermedades crónicas antes de que aparezcan los primeros síntomas físicos. Utilizando sensores de alta precisión y algoritmos de inteligencia artificial, la tecnología analiza patrones en el sueño y la variabilidad cardíaca para alertar sobre posibles complicaciones metabólicas o cardiovasculares. Este avance promete revolucionar la medicina preventiva, permitiendo intervenciones tempranas que podrían salvar millones de vidas al año.
Vamos con la efemérides para hoy 24 de marzo. Un día como hoy, 24 de marzo, se funda la Pontificia Universidad Católica del Perú. En el año 1917 se celebra un aniversario más de la creación de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, pilar fundamental de la educación superior en nuestro país. También un día como hoy, 24 de marzo, en el año 1825, se conmemora el establecimiento del diseño definitivo de la bandera nacional. El Congreso del Perú, mediante decreto, oficializó las características actuales de nuestro símbolo patrio y el escudo nacional. Así es que nuestra bandera, tal y cual hoy la conocemos, ¿no es cierto? Extremos rojos, centro blanco y también las características que conforman el escudo nacional, finalmente se estableció en el año 1825, un día como hoy, 24 de marzo. También el 24 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis. Se conmemora para sensibilizar sobre la importancia de erradicar esta enfermedad, recordando que esta fecha, en 1882, Robert Koch anunció el descubrimiento de la bacteria causante de la tuberculosis. También se conmemora el 24 de marzo el Día Internacional del Derecho a la Verdad, instituido por la Organización de Naciones Unidas en honor a Monseñor Oscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 en El Salvador, para promover la memoria de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos. Ingresamos a esta hora a La Voz de los Mártires. Hola, le habla Todd Nettleton y esta es La Voz de los Mártires. En el año 2019, extremistas islámicos destruyeron iglesias en toda la región de Alaba, en Etiopía. Desde entonces, los cristianos locales han estado trabajando para reconstruirlas, pero se han encontrado con una fuerte oposición. Recientemente, una iglesia recaudó los fondos necesarios para reconstruir e incluso obtuvo el permiso. Sin embargo, cuando llegó el contratista, las autoridades del distrito lo detuvieron. Los creyentes elevaron el caso al gobierno local, a las autoridades regionales y finalmente al gobierno federal. La investigación está actualmente en curso. Ore para que el Señor intervenga y la iglesia pueda reconstruirse. Ore también por los corazones de los funcionarios locales, que el Evangelio los ablande. No permitiré que mis hermanos y hermanas sufran en silencio, ni dejaré que sirvan solos. Inspírese con las historias de cristianos que son perseguidos y descubra cómo orar por ellos en vom.org. El día de hoy escuchamos al ministerio La Voz de los Mártires. La Voz de los Mártires es un ministerio que da a conocer la situación de nuestros hermanos en diferentes partes del mundo, en especial lugares donde el evangelio es restringido, donde hay persecución. El día de hoy nos hablaban de lo que está pasando en Etiopía. Hoy conocimos cómo el Islam o sus seguidores musulmanes etíopes destruyen iglesias cristianas en ese país. El llamado de nuestros hermanos y la voz de los mártires es dar a conocer estas necesidades en este país. Oración para que se permitan construir locales de reunión que fueron destruidos por musulmanes extremistas y que las autoridades de ese país puedan hacer justicia. Uno de los objetivos de dar a conocer los diferentes casos de nuestros hermanos que sufren persecución es para que podamos orar. Así que hoy oraremos también por Etiopía, aunque en su mayoría estamos hablando del 60-65% de cristianos en Etiopía y con un 30-35% de musulmanes. Sin embargo, vemos recurrentemente que musulmanes extremistas usan de la violencia, como el día de ayer también compartimos un caso de una creyente en Palestina, una árabe palestina que se convirtió al cristianismo y que su hermano literalmente la golpeó, habiéndose enterado que había recibido a Cristo. En este caso es destrucción de locales de iglesias, obviamente impidiendo que se puedan congregar en lugares adecuados, propicios.
Así que estos extremistas musulmanes usan de la violencia, lo cual también estamos hablando continuamente, es la gran diferencia con el cristianismo. El cristianismo, la fe que compartimos, que proclamamos, nunca debe ser impuesta, nunca es por imposición, nunca es por coerción. Sin embargo, estas noticias que presentamos o que da a conocer este ministerio de la voz de los mártires nos habla de violencia. Y eso decíamos también el día de ayer. ¿Por qué? Porque es una religión que proviene del pensamiento de un hombre llamado Mahoma. Obviamente sabemos por lo que enseña la palabra de Dios, alentado, avivado por las huestes infernales de las tinieblas, como dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, doctrinas erradas de demonios. Leemos Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Ahí está la promesa que a pesar de las dificultades, de la oposición, de la persecución, la iglesia va a permanecer. Nuestro Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro, Mateo capítulo 16, versículo 18, las siguientes palabras. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí está la promesa de nuestro Señor Jesucristo, a la declaración que hizo el apóstol Pedro. Pedro, preguntado por nuestro Señor a los discípulos, ¿no? ¿Quién dicen ustedes que es el Cristo? Y ellos respondieron, unos Elías, otros dicen que eres el profeta. Pero Pedro dio en el clavo. Obviamente Jesús va a decir, esto no te lo reveló carne ni sangre, no es por esfuerzo humano, sino Dios mismo te lo ha revelado, porque Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que al escuchar esta declaración que el apóstol Pedro dijo acerca de Jesús, viene la promesa de nuestro Señor Jesús. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. No se está refiriendo a Pedro mismo, porque más adelante Pedro se va a equivocar rotundamente, sino se está refiriendo a la declaración que hizo el apóstol Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es sobre esa declaración que la iglesia se sostiene. No se sostiene sobre las fuerzas de un hombre como pudo ser Pedro u otro apóstol. La iglesia se sostiene porque pone la fe en el Señor del universo, en el Hijo de Dios, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la iglesia ha permanecido desde que se fundó, aquel día que vino el Espíritu Santo sobre aquellos 120. Vino el Espíritu Santo en cumplimiento de la promesa que el profeta Joel había dicho siglos antes, que ya ahora el Espíritu Santo no estaría solamente sobre los reyes que eran ungidos, los profetas que eran llamados a cumplir un ministerio, sino que se derramaría sobre toda carne. Todo aquel que pone la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, recibe una nueva vida por medio del Espíritu Santo. Y la promesa es que la iglesia ha de permanecer a pesar de las dificultades, a pesar de la oposición, como se ha visto a lo largo de la historia de la iglesia. La iglesia sigue en pie, ni la muerte misma, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Esa es la promesa y es una gran verdad. Y que a pesar de la oposición, la iglesia sigue en pie. Agradecemos una vez más al Centro Especializado en Salud Mental y Terapia Lenguaje Confía. Si a tu hijo no se le entiende el hablar o no dice las palabras que corresponden a su edad, no dejes que pase más el tiempo y comunícate con nuestra hermana, la licenciada en Psicología, Mónica Castañeda. Consultas y citas al 984-329232. Repito, 984-329232. Te presentamos las principales noticias que presentamos el día de hoy. Encuesta Datum revela que el 80% de peruanos desconoce cómo votar en las próximas elecciones. Jorge Ayasta jura como nuevo ministro de Energía y Minas tras renuncia de Ángelo Alfaro. El presidente Donald Trump anuncia cese temporal de ataques a infraestructuras en Irán. Volatilidad en el precio del petróleo tras el anuncio de tregua parcial. Trágico accidente aéreo en Colombia. El despegue de avión militar deja a 8 fallecidos y decenas de heridos.
En el ámbito cristiano, profesor cristiano en Estados Unidos gana indemnización por defensa de la libertad religiosa. Evangelismo creativo logra avances sin precedentes en Japón. Nuevos avances en la detección precoz de enfermedades mediante inteligencia artificial. Un día como hoy, 24 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis. Se conmemora para sensibilizar sobre la importancia de erradicar esta enfermedad. En el año 1882, Roberto Koch anunció el descubrimiento de la bacteria causante de la tuberculosis. Eso fue todo por el día de hoy en Noticia y Verdad. Muchísimas gracias por su atención, gracias por acompañarnos en este espacio. Nos encontramos una vez más en este mismo horario en la frecuencia de tu preferencia. Que el Señor les bendiga. Gracias por sintonizar Noticia y Verdad. Si este programa ha sido de bendición para tu vida y deseas apoyarnos para seguir comunicando la verdad del Evangelio, te invitamos a ser parte de este ministerio con una ofrenda voluntaria. Tu apoyo nos permite seguir al aire cada día. Puedes enviar tu ayuda al número de Yape 996-358557 y recibirás recursos evangelísticos para tu iglesia. Gracias por tu generosidad.